Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el convencional constituyente de Chile, Marco Arellano. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se escucha perfecto, de manera tal que vamos a tener un diálogo muy claro para nuestros oyentes. Me gustaría, vos sos muy joven, me gustaría que te presentes para los oyentes de nuestra radio, fundamentalmente habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, para que sepan con quién estamos hablando en este momento. Ok. Bueno, mi nombre es Marco Arellano, yo tengo 31 años, soy administrador público de profesión, licenciado en Ciencias Políticas, habito en la comuna de Quilicura, que queda en la región metropolitana de Santiago, y soy dirigente medioambiental. Nos hemos dedicado con un conjunto de compañeras y compañeros a defender los humedales que hay acá en Quilicura, y hemos combatido varias industrias contaminantes que están en este sector, que es un sector que está atravesado por dos grandes cordones industriales, los más grandes de la región, y hemos llevado una lucha más o menos hace unos 4 años por la defensa del territorio, y en ese contexto decidimos el año pasado participar como organización en el proceso constituyente que se dio curso el año pasado. Bien, bueno, vamos a ir avanzando de a poco. Nosotros vimos lo que ocurrió allí por octubre del año 2019, aquello que se inició con un aumento en el precio de los cospeles o algo por el estilo de subtes en Chile, que pasaban de 800 pesos a 830, un aumento que en la Argentina hubiera sido minúsculo. Y de pronto esa rebeldía de los estudiantes devino en algo que el propio presidente Piñera parece no haber entendido, ni su mujer, porque recuerdo, y te lo voy a leer textual, que el 20 de octubre de aquel año, 2019, el presidente Piñera dijo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Indudablemente no estaba comprendiendo lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba en aquel inicio de la crisis del 2019? En efecto, es muy importante lo que comentas, Mario, porque ese hito de cuando Piñera lo que hace en el fondo es declarar la guerra al pueblo, por una parte, claro, devela que él no comprendía la magnitud del momento histórico en el que vivíamos, no lo comprende, y de hecho yo creo que la oligarquía aún no comprende a profundidad qué fue lo que pasó hasta el día de hoy. Evidentemente, y como dio la vuelta al mundo, esto partió con la alza de la tarifa del metro en 30 pesos, como bien dices tú, pero ese fue un gatillante que en realidad es producto de una serie de abusos que se arrastran básicamente desde el retorno a la democracia acá en Chile, que fueron creciendo y que se fueron suscitando a través de una serie de movilizaciones que partieron remontándonos como a lo más como profundo de la historia en el año 2006, bueno, primero en el 2001, pero luego en el 2006 a través de las movilizaciones estudiantiles. Yo también fui parte ahí, fui estudiante de uno de los liceos emblemáticos acá de Santiago que participó en las movilizaciones. En esa oportunidad se peleaba contra la LOCE, que es la Ley Orgánica de Educación, también es un producto de la Constitución de Pinochet. Luego se profundizó esta pelea en el 2011 a través de un movimiento universitario, y a partir de ese punto se genera como un pequeño quiebre, como que se rompe esta cáscara de que este modelo perfecto chileno, el modelo exitoso, que en el fondo éramos supuestamente todos felices, parte de una fiesta que en realidad nunca llegó a los sectores populares, se rompe como este consenso neoliberal, por llamarlo de cierta manera, y en torno a eso, a partir del 2011 a la fecha, se empiezan a suscitar una serie de movilizaciones por temas medioambientales, agarra mucha fuerza el movimiento feminista también, y eso empieza una escalada que precisamente, primero porque nunca los gobiernos de turno, ni de la concertación ni de la derecha, fueron capaces de dar respuesta concreta y profunda a estas demandas, y el 2019 esto estalla
con el tema del alza del metro, también porque había una sensación de impunidad súper grande y la desconexión de la clase política y la clase empresarial para con el 95% de la población era tal que justo esas semanas subieron una serie de frases que esto como que queda, es como escondido, pero uno acá lo entiende, y es labor de nosotros también de velarlo, una serie de frases de ciertos personeros políticos que, no sé, pues cuando fue el alza del metro, el ministro llama a la gente a levantarse más temprano. Bueno, si se levantan a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana el pasaje va a ser más barato. O por ejemplo, frente a la alza de precios, el ministro dice riéndose por la tele que las flores están más baratas, que la gente compre flores. Un personero del Ministerio de Salud dice que la gente va temprano a hacer fila a los consultorios, que son los centros de salud primarios, porque le gusta hacer vida social, cuando en el fondo uno va al consultorio temprano porque si no, no encuentra hora. Tiene que ir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a veces. Entonces todo eso se genera una sensación de indignación que crece. Los estudiantes se movilizan por el alza del metro y la única reacción del poder, del gobierno Piñera y de la clase política es una represión brutal contra el estudiantado, a través de golpizas, a través de detenciones y una serie de hechos que han dado la vuelta al mundo. Y el punto de inflexión se da efectivamente cuando Piñera declara este estado de sitio y le declara la guerra al pueblo. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión que empieza a generar toda esta cadena de hechos que iniciaron todo este proceso. Así es. Ahora me gustaría preguntarte, porque lógicamente que nosotros hemos visto todo esto, por lo menos los que participamos en este programa y en la mirada particular que nosotros tenemos, lo vimos con gran simpatía desde el primer momento, ¿no? Se caía el enmascaramiento de un sistema que efectivamente había funcionado, pero fundamentalmente para las capas altas de la sociedad, y lo veíamos, y de pronto a nosotros de este lado de la cordillera nos causaba conmoción ver movilizaciones increscendo hasta llegar a las movilizaciones más grandes de la historia de Chile, con millones de personas saliendo a las calles de punta a punta de Chile y generando imágenes que nos impactaban muy fuerte, pero nosotros teníamos una gran incertidumbre en qué devendría todo esto, porque efectivamente no estamos allí y no podríamos habernos imaginado que finalmente la idea de una convención constituyente hubiera emergido. ¿Cómo fue esta metamorfosis, este paso de las movilizaciones de calle a decir, bueno, en última instancia vamos a hacer un nuevo Chile? Es una excelente pregunta, porque ahí funcionaron dos mecanismos, no mecanismo la palabra, sino que dos procesos en paralelo. Por una parte, la movilización, que era una fuerza que buscaba en el fondo destituir a la clase política, era un movimiento impugnador en el cual no había estructura, no había caudillos, no había cabeza, sino que era simplemente el pueblo inorgánicamente intentando rebelarse contra esta clase, tampoco sin grandes estructuras como hubieron años anteriores o décadas anteriores en Chile, sin grandes estructuras organizativas. Lo que fue en la Argentina el 2001, que se vayan todos. Hasta ahí. Muy similar, claro, muy similar. Ese era como el meollo porque acá en Chile la clase política finalmente se convirtió en un gremio que se sirve a sí mismo. Y bueno, es un problema muy común latinoamericano, el tema de la corrupción y el tema de lo que ello implica. Sí. El problema, por llamarlo de cierta manera, es que Chile, por la forma en que está construida su institucionalidad, por la constitución que se hizo en dictadura, que hizo Pinochet con Jaime Guzmán, no tenía herramientas para, por ejemplo, destituir a un presidente. Y no tiene herramientas para procesar un momento político tan profundo, y en este contexto la clase política, con el contexto de evitar una ruptura del sistema político chileno que estaba en jaque tremendo, se junta, ni siquiera lo hizo a través del Congreso, sino que a través de los partidos políticos directamente, y genera este acuerdo por la paz que tenía dos caras, que una cara era el inicio de un proceso constituyente para cambiar la Constitución,
que yo tengo mi opinión personal de que sí es positivo que se haya dado aquello, pese a que no era la demanda principal en la calle en ese momento, sí es muy positivo que se haya dado pie a eso, porque efectivamente uno de los problemas más grandes que teníamos en Chile y que tenemos aún es la constitución de Pinochet, que está hecha para el empresariado. Y por otra parte, esa es como la cara bonita de ese acuerdo, y la cara fea de este acuerdo es la aprobación de algunas leyes represivas, precisamente para aplacar la protesta social. Entonces se ejecutan estos dos grandes acuerdos, se da inicio a este modificación para iniciar una nueva constitución de cero, y se aprueban un par de leyes represivas en el fondo para tratar de acallar la protesta social. Y ahí da origen a este proceso. Ajá. Entonces fue gestado principalmente por la clase política. Pero con el calor de la movilización popular que estaba presionando, o sea, y mucho. ¿Cómo impacta el inicio de la pandemia en el marco justamente de esta movilización popular, de estas iniciativas políticas, de estas respuestas? ¿Cómo aplaca, debilita, fortalece? ¿Qué ocurre cuando irrumpe la pandemia en el marco de todo este proceso? Claro, sí, efectivamente la clase política inicia este proceso que sin el nivel de movilización que se tuvo jamás hubiesen cedido a la Constitución, ellos se aferraban a ella enormemente. Entonces ese es un gran triunfo, la movilización. Y bueno, la pandemia fue bastante particular porque la pandemia empezó a pegar fuerte acá a finales de marzo del 2020, mediados finales de marzo, y precisamente en marzo, bueno, después de álgidas movilizaciones hasta diciembre más o menos muy fuerte, en enero y febrero siguieron habiendo movilizaciones, pero hubo como un periodo como un poco más de como calma, yo me imagino que por el periodo estival. Y en marzo ya se veía nuevamente este increciendo de movilizaciones. Hizo una movilización del 8M, que es muy fuerte acá, del movimiento feminista, y ya se estaban organizando más y más movilizaciones estudiantiles, se estaban llamando a paro generalizado, y justo viene la pandemia que precisamente disminuye mucho y finalmente paraliza la movilización social. Entonces fue muy particular el momento en que llegó la pandemia, y finalmente tiene un efecto desmovilizador, pese a que la indignación sigue, pero sigue en un estado como latente, no ya sin capacidad de expresarse en la calle. Claro. Ahora, bueno, entonces podríamos suponer desde acá que esa energía se va a canalizar a través de la generación de una institución que no es sencilla reunir, que es una convención constituyente de la cual vos formás parte. Eso se va a refrendar, digamos, a través del voto popular. ¿Qué características tuvo esta convocatoria y qué participación popular? ¿Cuál fue el papel ya no tanto de calle, inorgánico, espontáneo, sino ya más institucional, más convocado con un objetivo concreto? ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo lo vivió el pueblo? ¿Con satisfacción o una parte del mismo pensó que estaban entrando quizás en un callejón cuyo destino era incierto? Mira, se vio con bastante optimismo, el proceso, y eso se queda refrendado en el plebiscito, cuando se pregunta si quiere el pueblo chileno quiere o no quiere una nueva constitución, gana con más del 80% la opción apruebo. Claro. Y había otra opción que era convención mixta, convención constitucional, esa gana aún más, quiere decir que la gente no quería gente del Parlamento en esa nueva redacción. Se vio con bastante optimismo, y el proceso en sí tuvo cambios desde el inicio, que en el acuerdo por la paz se establece que la elección va a ser por el sistema de Hunt, que es el mismo sistema con el que se elige a diputados, que básicamente así se hizo la elección, pero que tenía muchas dificultades. Por ejemplo, los independientes no podían hacer listas, esta se compite por listas, los independientes en un inicio no podían hacer listas, entonces era muy difícil que entrara un independiente. Poco se fueron logrando cosas como la posibilidad de que los independientes solo para esta oportunidad armaran listas. Se dieron facilidades para juntar las firmas, porque hubiese sido imposible juntarlas ante notario con el contexto de pandemia. Se consagra que va a ser una constitución conformada paritariamente en la primera convención constituyente, el órgano constituyente paritario del mundo, que también se logra gracias a la presión y la movilización. Se logra la presencia de escaños reservados de pueblos originarios, y en ese contexto, ya cuando estaban más o menos todas las reglas claras,
las organizaciones a nivel nacional empezamos a generar articulaciones precisamente para tratar de participar en el proceso. Ahí te hago una consulta porque me parece que estás contando algo que para mí es central en todo este proceso. Te presento, habla Daniel de Abrantes. Yo soy Mario Masitelli. Bueno. Ahí una de las cosas que nos llama poderosamente la atención, y la verdad que es una novedad muy interesante, es los procesos de rebelión en la Argentina como el 2001, que plantearon que se vayan todos y después siguieron todos, y que en el fondo había una negación de la política como herramienta de digamos, de ordenamiento de la sociedad y demás, ¿no? Un rechazo a la política. En Chile tiene una resolución totalmente distinta, porque lo que estamos viendo es que hay una regeneración de la política y de las representaciones políticas. Hay una política que se acaba, que se va agotando, que es la política de los partidos tradicionales, que fue perdiendo la representatividad del pueblo, y surge una nueva representación política desde las bases, en un proceso totalmente original, y que me parece que es una de las novedades más potentes que tiene este proceso constituyente en Chile, y es un poco lo que estabas contando vos, me parece. Sí, esa es una característica muy particular del proceso, y ahí tiene que ver con un trabajo que se había dado por años en lo subterráneo, por llamarlo de cierta manera. En Chile, a nivel territorial, hay muchas organizaciones trabajando en distintas partes hace años por temas medioambientales, por luchas feministas, por luchas de reivindicaciones de pueblo originario, por luchas estudiantiles, sobre todo. Entonces, todo este movimiento, toda esta organización que es como un tema generacional igual. Yo participé, como les decía, en las movilizaciones secundarias del 2006, las movilizaciones universitarias del 2011, y hay una generación que viene empujando muy fuerte, que yo diría que es de menores de 35 hacia abajo, que tiene una postura absolutamente distinta cuando tú pones a una persona de ese rango etario a debatir con una persona. Estoy hablando en promedios, no quiero generalizar. Uh-huh. Pero se nota como un quiebre ahí en la forma de entender la política, y ese trabajo que no se veía precisamente empieza a articularse ya más fuertemente frente a esta necesidad, y se empiezan a generar articulaciones precisamente para intentar incidir en el proceso, y eso es lo interesante, y eso afortunadamente, bueno, el proceso aún no termina, pero se logró porque muchos representantes de organizaciones territoriales entramos. De hecho, independiente de las listas y los movimientos por los cuales entramos, porque se dio ahí una táctica de que algunos entraron en listas independientes completamente, hubieron varias listas independientes distintas, incluso hubieron algunos que entraron en cupos independientes de listas de partidos también, que sus territorios tomaron esa decisión, pero como que desborda la institucionalidad, y somos muchos los ambientalistas, por ejemplo, que te lo hablo que es de los grupos más grandes, que son dirigentes de organizaciones que lograron entrar al proceso y que no responden a partidos, no responden a cúpulas, sino que responden a territorio. Uh-huh. Y eso aún está en curso. Muy interesante. Ahora te quiero llevar a transitar, si vos querés, en esta entrevista por un terreno que es la propia mecánica de la Convención Constitucional o Constituyente, no sé qué nombre es el más apropiado, en el sentido de que cuando se arma un espacio de naturaleza deliberativa y también resolutiva en algún sentido, porque de ahí va a amanecer una nueva constitución, lógicamente que articular la diversidad siempre tiene una dificultad, tiene un costo de tiempo. ¿Cómo está desarrollándose la propia mecánica de la Convención Constituyente? ¿Sentís que tiene la agilidad que debería, o sentís que está como una maquinaria un poco más pesada? Es una buena pregunta, y tiene dos procesos paralelos. Nosotros, luego de la elección, antes que iniciara la convención, yo fui electo en una plataforma llamada Lista del Pueblo, pero hubieron otros independientes que fueron electos en otras, como te decía, listas independientes de movimientos sociales, incluso algunos que entraron en cupo independiente partido,
que nos dimos un ejercicio semanas después de agruparnos en una plataforma que se llamaba Vocería de los Pueblos, que incluía escaños reservados y diferentes independientes de todas las listas. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención, y te lo cuento como infidencia, me llamó mucho la atención llegar a esa primera reunión, donde éramos 40 más o menos, y notar que estábamos todos en la misma. Yo no conocía de esos 40, conocía a 3, uh-huh, porque estamos hablando de Arica Punta Arenas. Pero me llamó mucho la atención que primero etariamente éramos todos casi del mismo rango etario, y segundo que estábamos todos en la misma sintonía, pero muy, muy, muy marcado. Entonces yo dije, aquí pasó algo que todos por acá, uno por allá, otro por acá, logramos entrar y básicamente estamos en la misma. Entonces eso me da aún mucho optimismo, porque no es algo planificado y que yo me di cuenta in situ, por lo menos de este sector, pongámosle 40 de 155. Lo otro tiene que ver con el funcionamiento interno de la convención, y ahí hay varios temas que abordar, que me gustaría abordar. Lo primero es que tuvimos un inicio súper dificultoso, porque básicamente el gobierno Piñera, no sé si por negligencia o por otra razón, pero al menos por negligencia, no tenía las implementaciones básicas cuando empezamos a funcionar. O sea, no había sistema de votación, no había micrófono, no había una sala donde cayéramos los 155. Y esto no te estoy hablando después de que ya nos instalamos. Sabotaje. Llegamos el primer día. Sabotaje total, claro. Mira, vamos de negligencia a sabotaje, yo eso que lo evalúa la gente. Pero claro, el primer día, luego de la instalación, cuando firmamos, llegamos a sesionar y llegamos a una sala donde no había micrófono y donde cabíamos 80. Y los demás compañeros y compañeras tuvieron que ponerse en los segundos pisos de la galería a gritar para abajo lo que querían opinar. Y estábamos todos gritando, era como estar en el estadio. Y fue como que tuvimos una hora y llegamos a la conclusión que era imposible funcionar así de ninguna manera. Entonces la primera semana se perdió básicamente. Luego empezamos a implementarnos de a poco. Y además está el otro problema, que es normativo. A esta convención se le dio un plazo de 9 meses para funcionar, con una posible prórroga de 3 meses, y no había ningún reglamento, nada, porque en otros procesos constituyentes hay como estructuras de reglamento. Yo creo que es bueno que no haya ningún reglamento previo para que nosotros nos demos nuestras propias reglas, pero el plazo es ínfimo. Si uno lo compara con otros procesos constituyentes, no sé, en Ecuador se demoraron 7 meses en sacar su reglamento de funcionamiento. Uh-huh. Nosotros estamos ya a puertas de terminarlo, lo vamos a terminar de aquí a fin de mes, un periodo de 2 meses y medio, descontando estas semanas que no pudimos funcionar. Y ha funcionado rápido, pero a un costo muy alto, que tiene que ver con no ha habido, es una dinámica que primero yo lo hablo desde lo humano. Yo creo que nos va a enfermar a todos los que estamos ahí adentro, porque el ritmo es demasiado vertiginoso. O sea, uh-huh, estamos haciendo básicamente la pega de 2 años en 1 año o de más años, y es todo sobre la marcha, todo muy rápido, todo indicaciones, de un día para otro terminar un proceso, tienes que empezar otro. Entonces hemos logrado cumplir esa velocidad, pero esa velocidad tiene un costo también, que también debilita un poco la deliberación profunda, y no sé, los asesores que trabajan, los técnicos que trabajan en el equipo, toda la gente está absolutamente reventada con el proceso, que es el lado que no se ve hacia afuera. Pero sí, se ha podido avanzar a la velocidad al menos que nosotros creemos que de aquí a 9 meses más vamos a terminar la Constitución, pese a todos estos problemas que le he anunciado. Uh-huh. Te voy a hacer las 2 últimas preguntas. La última de todas es la más importante, de manera que pero te voy a hacer la anteúltima. Ustedes tienen encaminado un proceso para elecciones presidenciales, de manera que en no mucho tiempo van a tener un nuevo presidente. ¿Cómo conviven un presidente Piñera que efectivamente se va y que uno supone desde este lado de la cordillera que su poder se irá licuando irreversiblemente, pero una convención constituyente que efectivamente concentra la mayor representación popular y democrática que uno pueda imaginar, y el emergente de un nuevo presidente que en definitiva van a convivir durante un periodo quizás breve, pero durante un periodo casi como 2 poderes distintos del Estado,
pero que son independientes, bien independientes uno del otro. Esta convivencia, ¿cómo la piensan, cómo pensás vos que se va a desarrollar? Es una muy buena pregunta. Bueno, la convivencia con el actual gobierno ha sido francamente mala y hemos pillado obstáculos constantemente. Sin contar el torpedeo de quienes son del sector del gobierno que está dentro de la convención, que hay un sector muy minoritario pero muy bullicioso que ha dificultado enormemente, ha generado polémica, etcétera, etcétera. Sin contar el rol de los medios que abiertamente están en guerra contra la convención y del empresariado que está básicamente en la misma. Eso por un lado. Y bueno, respecto a las elecciones, van a ser muy importantes porque dependiendo de quién sea el presidente, vamos a poder vislumbrar si vamos a tener un mayor nivel de apoyo para sacar la tarea adelante o vamos a tener nuevamente un torpedeo. Claro. Entonces sí, es muy importante la relación y finalmente quién resulte electo. Bien. Bueno, la última que te hago es indudable que pensar de nuevo un país, si se quiere, porque esa ha sido la voluntad popular de los chilenos, es decir, bueno, borrón y cuenta nueva, genera un sinnúmero de expectativas en temas que tienen que ver con la propia reforma política que seguramente emergerá de la Constitución, cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con el rol de los pueblos originarios, la inserción de Chile en el mundo, si va a ser la misma que la que tenían o va a tener un cambio significativo. De todo esto y de otros temas que ustedes indudablemente están discutiendo, ¿qué es lo que vos pensás que puede esperar la mujer y el hombre de a pie en Chile de esta convención constitucional que en definitiva va a marcar nuevas reglas de juego que seguramente durarán muchas décadas y que seguramente irán perfilando a un nuevo Chile? ¿Qué podrías decir que puede esperar el pueblo de esta convención? Mira, son muchas cosas que hay que cambiar, pero yo creo que hay dos ejes que son principales y que aquí la mayoría de la población es lo que principalmente espera, incluso independiente de la postura ideológica o política incluso. El primero, el más importante, es el combate a la corrupción. Lamentablemente a nivel latinoamericano tenemos una triste costumbre de, como clase política, las clases políticas tienen la costumbre de servirse de los órganos del Estado en el fondo para perpetuarse ellas mismas y lograr generar mayores cuotas de poder. Eso lo vemos en Chile, se ve en Argentina, se ve en todos los países latinoamericanos, lamentablemente. Entonces, mi objetivo principal y el objetivo yo creo transversal de quienes estamos dentro, así lo espero al menos, es el de establecer medidas fuertes contra la corrupción. Bien. Y esto por varios ámbitos. Primero, por la sensación que genera y por la descomposición que genera el tejido social. Segundo, porque con la mayor prestación de servicios sociales que pretendemos que el Estado entregue, también va a haber una carga mayor en el aparato fiscal. Yo soy administrador público, entonces precisamente antes de que empezáramos acá escuchaba un poco la conversación que tenían ustedes respecto a la deuda argentina y creo que cada peso que gaste el Estado, si el Estado gasta 10 pesos, bueno, por lo menos 9 tienen que llegar a las personas. Actualmente yo no sé cuántos llegarán, 5 o 6. Yo he trabajado en servicio público, entonces sé más o menos lo que pasa ahí. Y eso es prioritario primero por un tema de confianza y de vuelta a la fe pública y reorganización, fortalecimiento del tejido social, y segundo por un tema de estabilidad fiscal macroeconómica. Yo creo que ese es el punto más importante, junto con mayores niveles de democracia. Acá tenemos una democracia representativa que precisamente lo que hace es que las clases dirigenciales se empiecen a apartar de los sectores populares y en el fondo la gente que lo eligió. Y eso es también porque no hay mecanismo. Nosotros queremos consagrar mandatos revocatorios, por ejemplo, para que si hay que revocar una autoridad al cargo no haya que salir a protestar al nivel con todos los costos humanos que tuvo para la gente que se movilizó por parte de la represión de carabineros que asesinó gente y dejó mucha gente mutilada. Ojalá que haya mecanismos para evitar que tengamos que llegar a eso si tenemos que destituir a alguien. Que hayan iniciativas populares de norma y que la participación, la incidencia de la población y de la comunidad organizada
sea mayor y tenga directa relación con las políticas públicas. Nosotros queremos avanzar hacia ese modelo. Se habla mucho del modelo suizo que tienen más o menos de los cantones. Bueno, ellos tienen otra realidad económica y cultural, y son un país que están en el otro hemisferio, por llamarlo de cierta manera. Pero sí es muy interesante ese mecanismo que tienen ellos de incidir en la política pública. Yo creo que esos dos ejes son principales y transversales, yo creo, de todos los sectores políticos, así espero yo al menos, y de la población. Y los demás, bueno, en la protección de la naturaleza, en la consagración de derechos sociales, el fin del Estado subsidiario, y un montón de otros elementos más en cuanto a educación, en cuanto a derecho a la ciudad justa, la recuperación del agua. Chile es el único país en este momento que el agua es privada y tiene la capacidad de transarse y venderse y comprarse, y el Estado la regaló, de hecho, y ahora el Estado, en los sectores donde no tiene para darle agua potable a la población, tiene que ir a comprar carísimo lo que le regaló a otra persona hace algunos años. Entonces, es terrible, pero yo creo que esos dos elementos son los más importantes: el combate contra la corrupción y la consagración de mecanismos de democracia directa, más participativa de los que hoy día existen. ¿Y los pueblos originarios qué pueden esperar? Plurinacionalidad, yo creo que esa es también una demanda bastante sentida, bastante transversal, y nos va a ayudar mucho, yo creo, como país. Nos va a ayudar mucho por lo que implica, por la riqueza cultural, por la cosmovisión que tienen los pueblos acá, la relación que tienen con la naturaleza, con el entorno es absolutamente distinta a lo que se nos ha inculcado desde Europa. Y acá yo soy un admirador profundo del pueblo mapuche que resistió acá en Chile, resistió y lleva 500 años resistiendo hasta el día de hoy. Invasiones, guerra, esta famosa pacificación de la Araucanía, que fue una masacre que se dio del Biobío al sur. Y pese a eso, el pueblo mapuche se readaptó y sigue resistiendo. Entonces, ahí hay algo que hay que rescatar. Esa cultura que logró resistir el colonialismo, logró resistir la invasión europea, y hasta el día de hoy sigue aguantando. Entonces, esa es una demanda muy importante, y yo creo que se va a ganar en la convención. Y la aplicación tanto de eso como de otras normas va a tener que irse ejecutando de aquí en adelante. Va a tener que ir, yo creo, de manera incremental. La Constitución tiene que consagrar los mecanismos, y la construcción de esos mecanismos tiene que ser por parte de la población y de los pueblos que habitan el territorio. Te hago yo mi última pregunta. Sabes que la Argentina también está atravesando una crisis enorme, más allá de la coyuntura actual. Venimos en los últimos 50 años pasamos de un 5% de su población bajo la línea de pobreza a un 50% en la actualidad, donde el 65% de los jóvenes son pobres. La pobreza es el gran tema de la Argentina. Y aquí se está discutiendo, se está empezando a discutir, y nosotros somos promotores de estas ideas, la posibilidad de ir a un esquema de ingreso básico universal o salario universal. Bueno, tiene distintas acepciones en el mundo, pero bueno, está alineado también con estas transformaciones que se están dando en el mundo del trabajo. ¿Este tema está dentro del horizonte de discusión de la Convención Constituyente chilena? Yo creo que absolutamente. Es un tema muy importante. Acá en Chile el trabajo está cada vez más precarizado. En Chile se ha consagrado el modelo de subcontratación y de esta como labor freelance, que se le llama, así como por llamarlo elegantemente, que es básicamente que la gente trabaja sin contrato. La informalidad del empleo acá es enorme, y es un tema sumamente importante. O sea, en Chile el 50% de la población vive con menos de 400.000 pesos. Los niveles de pobreza, y aquí es un tema bastante profundo, la pobreza, la vulnerabilidad, porque hay una dimensión material que es la más importante, pero también hay una dimensión que no se mide y que nadie la quiere medir, que tiene que ver con lo cultural. Yo le llamaría con lo espiritual incluso, y te lo hablo como chileno, porque hace 50 años uno iba a un campamento, una población, y la gente andaba con hojotas, que eran chalas que se hacía con caucho. O sea, había una pobreza material enorme. Y hoy en día existe acá en Chile un mayor acceso a bienes materiales. Uno va y hay televisores, etcétera, etcétera. Hay acceso a condiciones materiales, pero la calidad de vida, los niveles de estrés, los niveles de enfermedad mental,
eh, la descomposición del tejido social de las relaciones humanas, los niveles de violencia son altísimos. Entonces, claro, si acá en Chile uno hace un análisis quizás como de pobreza en términos materiales, puede ser mucho más bajo que el argentino y podría entenderse como bajo quizás respecto a la región. Pero esa otra pobreza que no se mide es bastante alta y en Chile hay un problema enorme yo lo llamo con un vacío espiritual, con una falta de relación armoniosa con la gente que nos rodea, que no se mide. Entonces estamos llenos de enfermedades mentales, estamos llenos de problemas y tiene que ver con el modelo. En el caso argentino me parece muy importante lo que están planteando ustedes y en Chile también lo queremos consagrar. Pero hay otra dimensión que también es importante que tiene que ver con esto otro que es más difícil de medir. Cómo los niños tienen relaciones sanas. Pues mira, lo que te estoy hablando quizás suena así como muy intangible, pero cómo se sienten parte del lugar, cómo tienen una identidad, con cómo, dónde viven. Pero para no alargarme tanto en eso, es como que estoy muy de acuerdo con lo que me planteaban. Bueno, pero has sido absolutamente claro con esto, te entendemos perfectamente, creo que todos nuestros oyentes han entendido todo lo que has expresado. Desde nuestro lado te mandamos un saludo muy fuerte, le decimos a los oyentes, les recordamos para quienes se han sumado que estamos hablando con el convencional constituyente en Chile, Marco Arellano, y si quisieras agregar algo, tenés los últimos segundos a disposición. Y desde ya, de nuestro lado, un fuerte abrazo y a seguir trabajando por un nuevo Chile que va a ser una luz, un faro de esperanza para toda América Latina y yo creo que también para buena parte del mundo. Gracias, Mario. Mira, primero que todo, mandarle un saludo al pueblo hermano argentino, un llamado a organizarse, porque en el fondo las conquistas sociales se logran con organización. Y se nos viene un álgido proceso en los próximos años. Yo creo profundamente en la Unión Latinoamericana. Creo que como pueblos tenemos historias muy comunes, todos desde acá Chile, Argentina, hasta Centroamérica tenemos historias muy comunes, muy, muy comunes. Y tanto a nivel económico como a nivel cultural tenemos que buscar esta sanación de las cosas que se han roto para atrás y tenemos que construir un horizonte donde podamos colaborar, porque vamos a necesitar colaborar en los periodos que se vienen a futuro de cambio climático, que ahí hay otra dimensión bien compleja. Entonces, un llamado, un abrazo al pueblo hermano argentino. Bueno, si hay algún chileno residente en Argentina también que esté escuchando, un abrazo. Y yo dispuesto a colaborar en lo que haga falta si es que algún día más adelante hay que coordinar algo. Excelente. Bueno, Marco, fuerte abrazo y hasta pronto. Felicitaciones. Un abrazo, Mario. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Es el primer reportaje que se le hace a un convencional constituyente en la República Argentina. Me pareció extraordinario, cada día me entusiasma más este proceso en Chile. Bueno, yo creo que va a impactar muy fuerte en la Argentina, sobre todo cuando vemos lo que está pasando con nuestra dirigencia política, ¿verdad? Enredada, enroscada. En la peor mugre. Sí, digamos que sin horizonte, sin perspectiva, discutiendo poder por el poder mismo, trenzas, roscas, en fin. La verdad es que los pueblos son los que ponen luz, claridad, ponen un horizonte, ponen futuro. Y para nosotros realmente nos llenamos, en fin, de verdadera alegría.